Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, verso 22 al verso 25. Y vamos a leer estos 4 versículos de manera unánime. Lo vamos a hacer a la voz de 3. 1, 2, 3. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hemos venido meditando en estos días este pasaje de Primera de Pedro capítulo 1 desde el verso 13 y esperamos terminar hasta el verso 10 del capítulo 2, pero hoy nos centramos en estos 4 versículos. Dios nos llama a ser santos, amados hermanos. Este es un llamado, no solamente que usted y yo lo encontramos en la carta de Pedro, en su primer carta, no. A lo largo de las Escrituras, como dice en el verso 16, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Y Pedro aquí señala o cita un pasaje que lo encontramos en el tercer libro de la Biblia, o en el tercer libro de la ley, que es el libro de Levítico, allá en Levítico capítulo 11. Y ese pasaje, como veíamos días atrás, se encuentra cuando Dios le dice al pueblo de Israel qué animales debían comer y qué animales debían evitar, o les era prohibido comer. Dios fue muy enfático con su pueblo. Dios quería que su pueblo sea un pueblo apartado, diferente. No solamente en el culto a Dios, cuando ellos iban al tabernáculo, después al templo, sino en su día a día. Y hoy usted y yo hemos sido llamados a ser santos. Es verdad que ya no estamos bajo las normas de la ley, pero la ley tiene muchísimos principios que nos sirven para el día de hoy. Mire, el pastor Héctor trajo la lectura allí en Éxodo. Y mire lo que ocurrió allí en Éxodo. La Biblia dice que hubo una ley de parte del faraón. Esta era una ley que todo bebé varón que naciera tenía que ser muerto. Mas esta familia, este hogar, ellos tuvieron a este bebé, dice que viéndolo hermoso, más que viéndolo hermoso, lo que ahí significa es que ellos vieron una gracia de parte de Dios en ese niño. Y es por eso que ellos, además de ser padres, ellos tomaron la responsabilidad de ¿qué? De mantener con vida a ese niño. A tal punto que vemos que la madre toma una canasta y la calafaltea con brea y la pone en las aguas del río Nilo. Pero Dios condujo esa arquilla para que se topara con la hija del faraón. Y ella, usted lo conoce la historia, más adelante lo adopta. Pero mire cómo es la historia. La hermana que estaba mirando desde lejos, ella ve que la hija, la princesa de Egipto, se acerca, ve la arquilla, y esta niña, tal vez una niña o adolescente, se acerca a la princesa y le dice: ¿no quieres que te busque una mujer de las hebreas para que te lo críe? Y la hija del faraón lo acepta y le traen a la propia madre. Pero esto es porque
Porque estos padres eran temerosos de Dios. Cuando usted y yo buscamos andar, como veíamos días atrás, en el temor, en ese temor santo, en ese temor reverente, en ese temor donde honramos, respetamos a nuestro Dios, entonces usted y yo vamos a anhelar, vamos a buscar a ser santos. ¿Qué es lo que nos mueve a responder este llamado de vivir una vida santa? Mire, anteriormente vimos los versos 18 al 21 y ahí encontramos 4 aspectos de Jesús. Dice que Jesús, Él es aquel que nos vino a libertar. Dice que fuimos rescatados. Así como Moisés vino a traer libertad a Egipto, Cristo vino a ofrecernos verdadera libertad. Y usted y yo fuimos rescatados ¿de qué? De nuestra inútil, de nuestra vana manera de vivir. Pero además de eso, Cristo se ofreció como un cordero sin mancha, sin contaminación, porque Cristo es nuestro sustituto. Y además de eso, Él es nuestro Salvador, un Salvador que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la creación, antes de cualquier cosa, ellos ya habían tenido en cuenta que el hombre iba a pecar y el hombre iba a necesitar un Salvador. Y la elección de Dios fue salvar al pecador que se arrepiente, al pecador que pone en Cristo, en Dios, su confianza. Y además de eso vimos que Él resucitó de los muertos. Él venció a la muerte, venció a la tumba, venció a todo eso. Él es nuestro glorioso vencedor. Y a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que nos presenta Pedro, entonces no va a quedar duda alguna que el fundamento de una vida consagrada a Dios es el amor. El apóstol Pedro dice en el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. El fundamento para que usted y yo en este 2025, y no solamente en este 2025, porque no sabemos si vamos a terminar este 2025 o vamos a llegar a un 2026 o si habrá un 2026. Pero mientras estemos en esta tierra, el fundamento de lo que hacemos tiene que ser el amor. El amor se describe como la obediencia a la verdad. Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad y la purificación del alma. La obediencia a la verdad se refiere al Evangelio, a nuestra salvación. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, mire lo que dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 8. Dice de la siguiente manera: en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, el verso 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, usted y yo estamos llamados a obedecer la verdad, el evangelio de la verdad, porque el evangelio nos presenta a Cristo y Cristo es la verdad. Pero ¿qué va a pasar para aquellos que no obedecen?
Ya les está preparado llama de fuego. Pedro también habla acerca de esto. Mire lo que dice, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido terminó con el pecado. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. El Señor padeció, el Señor fue a la cruz por usted y por mí. ¿Para qué? Para que conozcamos el mensaje, este llamado a la obediencia a la verdad. Si usted y yo, todo aquel que obedece a la verdad, ¿quién es? Es aquel que primeramente escucha atentamente el Evangelio. Recuérdese lo que Dios le decía al pueblo de Israel: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Recuérdese las palabras de Jesús: todo aquel que oye estas palabras, pero ¿qué más? Y las hace, es decir, aquel que se somete al mandato. ¿Cuál es el mandato? En primer lugar, es un mandato a arrepentirnos. Jesús empezó predicando el Evangelio: arrepentíos y cree en el Evangelio. Pero además de eso, es un mandato a seguirle. Jesús también dijo: todo aquel que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz y seguirme cada día. Entonces, si una persona no ha llegado a amar el Evangelio de Jesucristo, quiero decirle que nunca podrá realmente amar a las demás personas. Porque para que usted y yo podamos experimentar, y usted puede decir: pero hay impíos que aman. Sí, pero es un amor imperfecto. Es un amor que a veces tiende a desaparecer. Y con el paso de los años, como vemos que la maldad se multiplica, ese amor humano que tiene ciertos rasgos del amor de Dios, pero que cada vez se pierde y que cada vez se desvanece. ¿Pero por qué? Porque el hombre ha endurecido su corazón. Pero a veces dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios está endureciendo el corazón. Y es por eso que el escritor de Hebreo dice: si oyeres hoy atentamente. Si oyeres hoy atentamente. Todo creyente, todo aquel que vino a Cristo, hubo un momento en el pasado cuando su alma fue purificada. Por eso Pedro dice aquí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando usted vino a Cristo, en aquel momento su alma fue purificada, fue separada, fue consagrada, fue santificada. Pero quiero decirle que eso que pasó en el pasado tiene consecuencias en el futuro. Porque por el sacrificio de Cristo hace 2000 años, usted y yo, nuestros pecados presentes, pasados y futuros son perdonados. Los futuros son cuando usted y yo nos acercamos en oración, cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestras fallas, cuando no endurecemos nuestro corazón, cuando entendemos que debemos vivir una vida para Cristo. Hermanos, usted y yo tenemos que haber experimentado este renacer, este nuevo nacimiento. Pero esto es algo nuevo. Usted y yo estamos llamados a vivir una vida novedosa, una vida nueva. Pero esa vida no solamente es: bueno, yo hace 30 años que soy de cristiano, ya para mí no es una vida nueva. No, sí. Porque recuérdese lo que escribe el profeta Isaías: pero los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán.
Cada día, usted y yo, esta nueva criatura, no es que se va envejeciendo, se va perfeccionando. Pero cuando usted y yo le damos lugar. Mire, Pedro aquí dice renacer, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Esto no fue por obra de la carne, sino fue por obra del agua, de la palabra de Dios y del Espíritu. Usted y yo nacimos una vez físicamente, pero luego venimos a nacer de nuevo cuando nacimos espiritualmente, cuando somos salvos. Fuimos purificados por el Espíritu de Dios, fuimos purificados por la sangre de Cristo, y ahora tenemos que vivir bajo los principios de pureza, de justicia, de santidad. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel? Mire lo que dijo el profeta Ezequiel allá en el capítulo 36. Los versos 26 al verso 27 dice de la siguiente manera: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, yo os daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amar a los demás exige obediencia a la verdad. Si usted y yo vamos a amar genuinamente, realmente, no vamos a vivir de acuerdo a nuestra voluntad, sino que vamos a vivir para obedecer la verdad de lo que Dios dice en cuanto a lo que es la verdadera vida, en cuanto a lo que es el amor cristiano. Esto se comprueba cuando yo hemos sido salvos por medio de la verdad de la palabra, por medio de la verdad del Evangelio, cuando hemos sido lavados, limpiados por la obra del Espíritu Santo. Entonces ahora el creyente tiene por Dios la capacidad, tiene por Dios el potencial de amar a otras personas, pero con un tipo correcto de amor, un amor santo. Un amor separado, un amor que no es envidioso, que no hace lo indebido, que no busca lo suyo. Un amor que no guarda rencor, un amor similar al amor de Dios. Por eso es que en el verso 22, volviendo a primera de Pedro, dice Pedro: siendo renacidos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Mire, amor fraternal. Pero ¿qué clase de amor? Mire, es un amor no fingido. Es un amor que nos llama a amarnos entrañablemente. Y es un amor de corazón puro. Mire, aquí vemos tres características. Tres cosas que tiene que haber en este mandamiento al amor. Que tiene que haber sinceridad. Oiga, la sinceridad se está perdiendo. Los matrimonios, días atrás, se revelaban unas estadísticas. Creo que del INEC decían que en la costa han bajado los divorcios, pero en la sierra han subido. Ahora, ¿por qué es que en la costa han bajado los divorcios? Porque la gente se está casando menos. Porque la gente ya no se quiere casar, porque quieren vivir en unión libre, en otras palabras, quieren vivir en fornicación. Exacto. En la sierra la gente se casa, pero la gente mayormente se divorcia. Y esto es porque a veces hay infidelidad. A veces no hay sinceridad en los votos matrimoniales. Mire, yo prometo y yo prometo y yo prometo, pero a la hora de la verdad son falsas promesas. Pedro, mire cómo describe
Este amor no fingido, en otras palabras, es un amor que no tiene hipocresía. Pedro en el griego utiliza la palabra upócritos, de donde proviene o de donde nace la palabra hipocresía. El verdadero amor es un amor sin hipocresía, sin máscaras. Porque aún la palabra actor, la palabra esto de los hipócritas, esto tenía que ver en el tiempo de los griegos con los actores. Ellos se ponían un tipo de máscara para actuar. Entonces, un amor sin máscara, porque nosotros podemos decir, ay no, yo te amo. Recuérdese lo que hizo Judas. Y recuérdese lo que Jesús le dice, con un beso entregas al maestro. Y miren la palabra que Jesús cuando Judas viene, amigo, ¿para qué has venido? Jesús sí lo considera un amigo, pero Judas perdió la visión. No sé cómo habrá mirado Judas al principio a Cristo, cuáles habrán sido las expectativas, pero al último, tal vez Judas se decepcionó, o Judas se molestó, o encontró en él tal vez un medio para sacar un beneficio económico. Pero hermanos, usted y yo tenemos que tener un amor sincero, un amor no fingido. ¿Y qué más? Dice que es entrañable. Mire, no fingido, y nos llama, este es un mandamiento, amaos unos a otros entrañablemente, profundamente. Esto es otra palabra para decir fervorosamente, o podríamos decir un amor trascendental. El amor tiene que ser trascendental. Tiene que ser algo, no por el momento, tiene que ser algo con raíces profundas. Mire, el término entrañable podría ser fervoroso, fervientemente o trascendental. Pero esto ocurre porque mientras usted y yo buscamos de la santidad para la gloria de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Otras personas, los que están a nuestro alrededor, van a buscar, van a ver en nosotros una diferencia. Recuérdese el caso del profeta Eliseo. Dice que Eliseo siempre pasaba por un lugar, una ciudad, la ciudad de Sunem. Y en esa ciudad había una mujer. Estaba casada. Esta mujer le dice a su marido, el varón que pasa por allí es varón de Dios. Dice que lo invitaban a comer, lo invitaban tal vez a dormir, le hicieron un cuarto para que él se hospede. Mire, el amor de Eliseo a Dios toca el corazón de este hogar. ¿Para qué? Para también compartir amor. Tanto que ellos le hicieron un cuarto especial para el profeta Eliseo. Usted conoce la historia. Luego Eliseo llega a saber que esta mujer no tenía hijos. Dios le concede un hijo. Más adelante este hijo muere. Pero Dios, sabiendo que esta mujer había sido impactada por Eliseo, por el carácter de Eliseo, y que esta mujer ahora también le servía al Dios de Eliseo, Dios resucitó al hijo de la viuda. Y no solamente esto, si usted ve más adelante, dice que esta viuda tuvo que salir porque vino hambre a Israel. Dios le dijo, ándate mujer, y después regresa. Y cuando esta mujer regresó, aún sus bienes que le habían sido quitados le fueron devueltos. Pero esto ocurre cuando usted, cuando yo buscamos la santidad para la gloria de Dios. Entonces otras personas van a ser parte del propósito santificador de Dios en la vida de ellos.
Hermanos, cuando usted tiene amor a Dios, el verdadero amor nos lleva a darlo todo por amor a Dios, por amor a su propósito, por amor a la iglesia, por amor al prójimo. Por eso es que, ¿qué dice Pedro? Amaos unos a otros entrañablemente, fervorosamente, trascendentalmente. Este amor no tiene que ser para un momento. Estamos orando los unos por los otros. Estamos dando testimonio para la gloria de Dios. Estamos tomando el problema del hermano como un problema nuestro y lo llevamos a los pies de Cristo. En este año, amémonos entrañablemente. ¿Y qué más dice? De corazón puro. Pero ¿qué es esta pureza? Es una pureza desde el corazón, internamente, intencionalmente. Aquí el apóstol Pablo, cuando dijo hace un rato, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, la palabra amor que Pablo utiliza es la palabra ágape o la palabra agapao del griego. Está hablando no de un amor humano, no es de un amor erótico, no es de un amor ni siquiera familiar. No es el amor fraternal, es superior al amor fraternal. Es el amor que Dios derrama en nuestros corazones. En Gálatas 5:22 usted conoce la lista de las virtudes o de las características del fruto del Espíritu Santo. Y usted sabe que la primer característica, la primer virtud que se señala allí es amor. Ese amor que viene de Dios. Este amor no es cuestión de sentimiento, es una cuestión de voluntad. Porque el amor ágape involucra sentimientos profundos, pero empieza con una decisión. Usted y yo hemos decidido seguir a Cristo. Usted y yo hemos decidido amar a Dios sobre todas las demás cosas. Usted y yo hemos decidido apartarnos, consagrarnos para Dios de una manera que el nombre de Dios sea glorificado. Usted y yo hemos decidido amar al prójimo como a nosotros mismos. Usted y yo hemos decidido amar la obra de Dios. Hemos decidido amar la palabra de Dios. Hermano, el amor ágape no espera que la otra persona haga un mérito para merecer el amor. El amor ágape no está en una simple inspiración. El amor ágape es un acto de voluntad. Cuando usted toma la decisión, ¿qué va a pasar? El cuerpo lo va a seguir. Porque usted dice, me voy al culto y sus pies caminan. Voy a doblar rodillas a la madrugada y usted pone la alarma, se despierta o el cuerpo se acostumbra a orar por las madrugadas. El cuerpo necesita la palabra de Dios porque no solo de pan vivirá el hombre. Hay una porción que dice, mi carne. El salmista dice, mi carne te anhela. Mire, aún la carne, pero cuando la carne es sometida bajo el control del Espíritu. El amor ágape es el amor de Dios por nosotros. El amor que usted y yo no nos merecimos. Es verdad, nosotros no hicimos nada para motivar, para inspirar el amor de Dios. Mire que Dios demostró su amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos. Cuando éramos pecadores, como dice allá en Romanos 5. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces hay creyentes que dicen, pero es que pastor, esta persona es difícil para amar. Sí, es verdad. Hay personas que son difíciles de amar, pero no significa que es imposible. Es posible porque Jesús nos ama a nosotros. Lo ama a usted, me ama a mí. Y ahora Él habita en nosotros. Su Santo Espíritu habita. Él nos da la capacidad
de amar de la misma manera. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Para finalizar, veamos lo que dicen los versos 23 al 25. Dice, siendo renacidos, usted y yo somos nueva criatura, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hemos nacido nuevo, pero ahora también formamos parte de la iglesia, parte de la familia de Dios. Mire, el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. ¿Qué dice allá en Primera de Juan? Mire lo que dice en Primera de Juan capítulo 1, el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo también escribió, mire, a los Gálatas, Pablo le dice allá en Gálatas capítulo 3, el verso 26, pues todos sois hijos de Dios, pero ¿qué? Por la fe en Cristo Jesús. Mire, usted y yo tenemos incentivos para amar. Tenemos una nueva familia. Mire, usted y yo hemos renacido. Aquí está enfatizando aquel nuevo nacimiento que ocurrió en el pasado, pero como le decía, tiene efectos en nuestro día a día. Y estos efectos son continuos. El pastor Héctor salió a finales del año y estuvo visitando a hermanos en la fe. Y se pudo gozar con hermanos en la fe. Porque aunque no hay lazos sanguíneos, pero tenemos un lazo que nos une, es un lazo espiritual. Y este lazo permanece para siempre. A veces, por la misma fe, a veces la familia nos abandona, la familia nos deja a la espalda. Pero el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y hermanos, tenemos una familia inmensa. En Cristo tenemos una nueva familia. Entonces, como dijo Pedro, amémonos unos a otros, amémonos a nuestros hermanos y hermanas en la fe cristiana. Porque hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios usted y yo fuimos renacidos. Experimentamos un nuevo nacimiento. Y dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y luego mire, aquí Pedro cita a Isaías. Dice, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy usted y yo tenemos una nueva familia, pero tenemos real autoridad. Una autoridad que Dios nos ha dado, la cual es que nos ha hecho hijos de Dios por la palabra, por la autoridad de Dios. Es que usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Hermanos, el Señor no ha ignorado sus problemas, sus sufrimientos. Mire, este pasaje que Pedro cita, Isaías lo cita a quienes, a los israelitas, pero que estaban, una palabra profética para cuando el pueblo sea dispersado. Cuando venga el tiempo del cautiverio y el pueblo sea dispersado, asimismo Pedro le está citando a los cristianos que estaban dispersados en el Ponto, en Capadocia, y tal vez ellos decían, aquí estamos solamente nosotros, en esta ciudad no hay más cristianos.
A veces pensamos que estamos solos. Hermanos, no estamos solos, porque primeramente está Dios con nosotros. Y hay un pueblo. Y aunque tal vez en Santa Isabel o en otras ciudades no haya muchos creyentes, alrededor del mundo el Señor está cada día salvando, restaurando, haciendo su obra. Y nosotros un día estaremos rodeados de todo ello. Y el Señor no ha ignorado sus problemas, no ha ignorado su sufrimiento. Aunque parezca que los problemas van a durar. En aquellos días parecía que el Imperio Romano iba a durar para siempre. Empezó la persecución, empezaron a morir los cristianos. Pero hermanos, el Imperio Romano un día desapareció. Es verdad que entendemos que este imperio va a reaparecer de una manera, no sé si espiritual o en todo el sentido de la palabra, en el tiempo del anticristo. Pero un día todo imperio humano será destruido y solamente el reino de Dios permanecerá. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Usted y yo formamos parte de una nueva familia. Estamos bajo una autoridad real, verdadera, duradera. Y por eso usted y yo podemos atrevernos a seguir el mandato de amarnos unos a otros. Estamos llamados a obedecer el evangelio de la verdad. Estamos llamados a vivir este amor de una manera sincera, de una manera trascendental, de una manera pura, de una manera intencional. Usted y yo como cristianos hemos renacido por la palabra de Dios. Pero no solamente se nos da una nueva vida. Recuerde que Pedro, y no solamente Pedro, sino alrededor de las Escrituras dice: amaos los unos a los otros. Tengamos presente que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que nos edifica. Es la palabra de Dios la que nos fortalece. Es la palabra de Dios que nos ayuda a vivir el amor y la santidad que aquí Pedro nos habla. Que el amor de Dios y el amor hacia Dios sea la razón para que usted y yo podamos vivir de una manera justa, de una manera pura y de una manera santa. Recuerde, Dios nos llama a ser santos. Amén.